Bienvenidos familias nicaragüenses, estamos en una edición más del programa Saber Agropecuario, un espacio generado por el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología que dirige el CONICYT en coordinación con las instituciones del Sistema de Producción, Consumo y Comercio, dirigido al sector agropecuario. Les saluda Wendy Nicaragua y esta semana vamos a estar conversando con los compañeros del INTA sobre cómo podemos desarrollar la producción de ovinos y caprinos. Para eso tenemos de invitado al compañero Eduardo José Espinosa. Él es investigador nacional en especies menores del INTA. Bienvenido, Eduardo. Gracias, buenos días. Y más luego tendremos a nuestro compañero Danilo Moya. También él es investigador nacional en ganado del INTA. Bien, Eduardo, para dar inicio, las especies ovinos y caprinos forman parte de la identidad nacional ya de los nicaragüenses. Es decir, hace quizás 10 años antes no se explotaba intensivamente o bajo los sistemas de producción que se hace actualmente. Ahora ya sí, tenemos más producción de ovinos y caprinos. Cabe destacar que es parte de la estrategia del Gobierno de Unidad y Reconstrucción Nacional el fomento de especies menores para garantizar la seguridad alimentaria, principalmente en la parte del corredor seco de Nicaragua. Esto es con el objetivo de tomar en cuenta, en consideración que las propiedades tanto de los productos, principalmente leche y carne, que están disponibles para la seguridad alimentaria de los pequeños y medianos productores de Nicaragua. Bueno, y para empezar, es importante que sepamos de qué se alimentan estas especies. Yo recuerdo, pequeña, había una canción bien famosa de la cabra Antonia, parte de la identidad precisamente o de la picardía del nicaragüense, que comía hasta un calcetín. ¿Es cierto que estas especies se comen de todo lo que encuentran? Sí, generalmente, bueno, estas son originarias de Asia y parte de Asia principalmente. En ese sentido, las condiciones pues, que donde ellas se desarrollan son bastante rústicos, los climas cálidos, zonas áridas, prácticamente la alimentación de ellas está basada en forrajes propios de diferentes comunidades y sitios pues, donde ellas se pueden establecer como sistemas de explotación. Hoy en Nicaragua la encontramos tanto en la parte norte, central y sur de Nicaragua. Está difundida a nivel nacional. Es un modelo que se implementa en los productores en el sentido de mejorar su economía. El precio de la leche es significativamente más alto que el precio de la leche de vaca. En comparación, ¿verdad? Un litro de leche de cabra tiene un precio de 60 córdobas y el litro de leche de vaca tiene un precio de 20 córdobas. Entonces, generalmente la producción de leche anda en 2 litros por día. En ese sentido, se puede explotar o mejorar el rendimiento a través de la oferta de alimentos de mejor contenido nutricional, que es la parte que nos compete el día de hoy, esta mañana. Hablarle y de maximizar esos rendimientos, ese esfuerzo. Como usted decía, ellas se alimentan de diversas especies, tanto de árboles, tanto de pastos y leguminosas, pero en sí esto puede ayudar a incrementar su productividad con ciertas tecnologías que el productor puede implementar en sus sistemas de producción. Y hablando de sistemas de producción, Eduardo, conocemos dos que se están estableciendo, implementando en Nicaragua. Hemos visto sistemas semiestabulados y sistemas intensivos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, el esfuerzo de nosotros como gobierno, como facilitadores de las tecnologías, como INTA, Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, es facilitar tecnología a los pequeños y medianos productores en el sentido de que ellos incrementen su productividad. Estos ovinos y caprinos van acompañados de la producción bovina, o sea, hay hatos bovinos acompañados de caprinos y ovinos. En ese sentido, los pequeños productores dejan sus cabras y sus ovejas en pastoreo intensivo, donde pastoreaban los animales, las vacas,
En ese sentido, nosotros hemos estudiado que la alimentación de las cabras y la oveja está básicamente con pasto naturalizado de las diferentes regiones del país. Uno de los pastos que nosotros encontramos en todo el país es el jaragua. El jaragua, entonces, son pastos naturalizados, gramas que tienen muy bajo el aporte de proteína. Incluso también el volumen por metro cuadrado de rendimiento, por metro cuadrado de estos pastos es un poquito bajo. Estamos hablando de 12 a 15 libras, 20 libras. En su etapa de producción, 30, 45, 60 días después de un pastoreo, que el pasto se recupera. En ese sentido, nosotros también hemos introducido especies de pasto mejoradas con alta calidad de proteína y con un alto volumen de forraje. Podemos incrementar a 25 a 30 libras de forraje por metro cuadrado. ¿Qué significa eso? Significa de que un animalito que pesa 63 libras va a consumir el 10% de su peso. En un día él va a consumir 6.3 kilos de forraje. Eso, claro, si el pasto es de muy buena calidad proteica, va a convertir esa proteína en carne y leche. Y también podemos sacar otros beneficios que nosotros no aprovechamos como país, ¿verdad? Porque estamos desarrollando, como usted lo señalaba al inicio, estamos desarrollando los sistemas de explotación. Pero en otros países se aprovecha lo que es la lana en la oveja y se aprovecha el cuero. En este sentido, nosotros como país solo hemos aprovechado el cuero de vacas, de los bovinos. Pero se puede utilizar perfectamente el subproducto cuero, que es otro beneficio que los pequeños y medianos productores pueden tener en los procesos de agroindustria y en la parte esta de el fomento a las iniciativas productivas que ellos puedan tener. Bien, si vinculamos la producción de leche de las cabras con los pastos, ¿cuál es el pasto ideal o qué haría a una cabra producir más leche? Si sabemos de que los pastos naturalizados muchas veces tienen bajas cantidades alimenticias o suplementos nutricionales que necesitan los ovinos y los caprinos. Esta pregunta es muy importante y desde el punto de vista de la nutrición, tanto de todos los animales que tenemos en nuestro patio, ya sea de una forma tradicional, por seguridad alimentaria, tenemos que considerar que el alimento tiene que proveerlo proteína, energía, minerales, para que todo el alimento nos facilite un desarrollo productivo acorde y que satisfaga nuestras necesidades prioritarias, ¿verdad? Que como la seguridad alimentaria señalábamos, ¿verdad? Que en este caso es leche, en el caso de las cabras, y carne, doble propósito. En el caso de la oveja, pues nosotros no consumimos leche de oveja, pero los países, por decir algo, Palestina, ellos consumen leche de oveja. Entonces ellos priorizan también la producción de leche, pero nosotros no la aprovechamos, solo aprovechamos la leche de cabra, que tiene un alto costo y de que tiene propiedades medicinales. Pero volviendo a la pregunta, recordemos, ¿verdad?, que el alimento tiene que proveernos a los animales en proteína, que ésta la convierte en tejido, que es la carne que nosotros consumimos, ¿verdad? Los minerales están en su sistema óseo, que es el soporte de todos los músculos que nosotros necesitamos. La otra parte, la energía, es la que le va a ayudar a ellos a la búsqueda de alimentos y al crecimiento como tal, tanto de los cabrillos pequeños destetados hasta llegar a la etapa de incorporación a los sistemas de producción. En ese sentido, los pastos mejorados debe tener, el sistema de producción debe ser integral. Debe ser integral en el sentido de prever todas esas necesidades
nutricionales que los ovinos y caprinos necesitan. Entonces el pequeño productor debe tener en consideración estos aspectos, de tener en su sistema de producción pastos para el pastoreo de estos animales que anden aproximadamente entre el 18 y el 20%. Bancos de leguminosas que le provean a ellos un factor de proteína entre el 20 hasta el 36%. Más adelante vamos a abordar de las diferentes nombres y especies de que nosotros como INTA contamos y tenemos disponibilidad a los pequeños y medianos productores del país. La otra parte que tienen que tener en consideración es el volumen que yo tengo en mi finca, en mis sistemas de producción, para alimentar X cantidad de alimentos. Si yo tengo una pequeña área y tengo 10 a 15 cabras lecheras o 10 a 15 ovejas que la necesito para producción de carne, en las épocas de mayor comercio como es para el 30 de mayo o para diciembre del nuevo año, que es donde se comercializa y se aprovecha la venta de carne de la oveja. Entonces quiere decir que yo necesito más volumen de forraje en pequeña área, producir más y mejor. Es el lema del INTA y lo llevamos a la práctica en sentido con pastos de corte. En los pastos de corte yo tengo en una pequeña área más volumen en forraje, más cantidad, más toneladas o más libras por metro cuadrado. Entonces, esa es la gama de las opciones que nosotros tenemos para compartir este día y que nos gustaría que los televidentes la tomaran en consideración. Correcto, en especial, Eduardo, aquellos que se dedican a la crianza de estas especies en el corredor seco. Estamos hablando de que son animales que son para todo terreno, por decirlo de esta manera. Y en el corredor seco conocemos pues que hay a veces deficiencias en los sistemas de producción o por efectos naturales de clima no se da mucho la producción de granos básicos, por ejemplo. Entonces viene como a solventar en gran medida los ingresos económicos para la familia nicaragüense. Ese es nuestro principal objetivo como Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, como facilitadores del gobierno, ¿verdad?, de Unidad y Reconciliación Nacional, de proveer este tipo de especies menores en los sistemas de producción de las familias productoras del país. Bien, entonces, hablando un poquito del sistema intensivo, que fue lo que nos describiste ahorita, ¿hay otras recomendaciones para las fincas que se dedican a esta crianza de especies? De acuerdo al objetivo, o sea, también nosotros planteamos de que cada sistema debe tener su propósito y el pequeño productor que va a incursionar en estos sistemas de explotación debe plantear bien su objetivo. Como ya le señalábamos, ¿verdad?, la leche de cabra se vende sola, le llamamos nosotros, por las cualidades medicinales que ellas tienen, las propiedades medicinales y nutricionales que ellas tienen. Ya señalábamos el precio, ¿verdad? Entonces, entre los objetivos que el pequeño productor en los sistemas intensivos es más o menos de proporcionar unas 2 horas de pastoreo, de 2 a 4 horas de pastoreo. Después viene el proceso de rumia, donde el animal viene a hacer una rumia, a degradar más los alimentos que consumió groseramente en el terreno. Entonces viene el proceso de rumia a descomponerlo en partículas más pequeñas para que en su preestómago sea aprovechado todos los nutrientes que tiene ese forraje. Pero el pequeño productor no se debe quedar ahí, porque ya dijimos, ¿verdad?, que los animalitos, cualquiera que sea su sistema de explotación, necesita energía, proteína y minerales. Si nosotros le facilitamos algo en este sentido de sales, ya sea la sal común con la que nosotros
ponemos ese sazón al arroz, a los frijoles, y si ella es yodada, entonces va a ayudar mucho en el ciclo estral de estos animales, a que ellos no gasten sus reservas corporales de su sistema de soporte, como es el sistema, su esqueleto, por decirle así. Perfecto, Eduardo. Vamos a hacer una primera pausa comercial y al regresar vamos a hablar del sistema semi-entabulado y de otras alternativas de alimentación para estas especies ovinos y caprinos. Bueno, aquí estamos de regreso y vamos a continuar hablando de las especies ovinos y caprinos. Antes de la pausa nos decías, Eduardo, que hay dos sistemas de producción en Nicaragua, el intensivo y el semi-entabulado. ¿Qué debemos de saber del sistema semi-entabulado y cómo se desarrolla? Bien, estas especies, como ya lo señalamos, son rústicas, es una cualidad que tenemos que aprovechar y se adaptan a diferentes espacios. En este sentido, los sistemas semi-entabulados no conllevan el uso de ciertas tecnologías, como son los pastos de corte. ¿Por qué son los pastos de corte? Esto va dirigido más que todo a aquellos pequeños y medianos productores que no tienen grandes áreas para establecer sus pastos. Entonces, como les señalábamos, los pastos de corte me van a producir más forraje en pequeñas áreas. En ese sentido, yo puedo pastorear 15 cabras, 2 a 4 horas, viene el proceso de rumia y luego yo vengo a ofertar en las horas de la tarde pastos de corte, picados. Entonces, esta oferta puede ir acompañado con otros subproductos, que lógicamente tiene que haber un balance entre la relación, el beneficio que yo puedo tener al introducir un aditivo, en este caso lo que llamamos la melaza como fuente de energía. Puede ser una opción en los sistemas semi-entabulados. El sistema semi-entabulado en sí lo que consiste es darle todas esas condiciones de nutrición a los animales y que estén en un confort para que ellos rindan más y nosotros aprovechemos esos beneficios de la conversión alimenticia al consumir un alimento un poco más balanceado, un manejo un poco más, por decir algo, más detallado, con un poco más de mejorar sus condiciones, no aquello rústico del que el pobre animal anda 3, 4, 6 horas caminando, buscando qué comer. En este caso nosotros le vamos a ofertar los alimentos y de acuerdo a diferentes contenidos nutricionales. Les señalamos, ¿verdad? Pastos picados acompañados con melaza como fuente de energía. Si en las comunidades no hay melaza y yo tengo una sobreproducción de maíz, de sorgo en la zona seca, entonces yo puedo facilitarle de 200 a 250 gramos de maíz. Eso equivale más o menos a media libra por animalito. Eso equivale a media libra por animalito, pero eso va a significar un alto contenido de energía. La otra cosa es, estamos hablando de, como le digo, pues, es vincular lo que yo puedo invertir y lo que yo puedo obtener de ganancia. Entonces, podemos también pasar de la sal común, que es un poco más barata, a Pecutrin en los sistemas semi-entabulados. Se le va a ofertar o se va a mejorar la calidad de alimento a nuestra especie que estamos explotando y que lógicamente queremos un beneficio. Obtener por lo menos machos en 4 a 5 meses para sacrificio. Y podemos tener hembras para incorporarlas como reproductora
entre los 6 y los 7 meses. Para incorporar, entonces, productividad. En producción, lo que podemos buscar es el incremento de pasar de 1.5 litros por día a 2 litros a 3 litros, que hay cabras de que producen 3 litros con buena alimentación. ¿Eso significa qué significa eso? Que el productor debe tener un balance. Si la libra concentrado anda, póngale en 10 córdobas, y la cabrita me va a dar, perdón, le voy a ofertar 200 gramos, que es media libra, entonces por invertir 5 córdobas, ella me va a dar 1 litro de leche. Entonces, ¿qué significa eso? Que eso son 60 córdobas. Entonces, así incrementamos la productividad, la producción de leche y mejoramos la economía de nuestras familias productoras. Estamos de acuerdo, Eduardo. Esto significa más dedicación de parte del amigo productor o productora. Entonces, si podemos describirle a ellos cuál es esa rutina diaria o a lo largo del día, cómo podría ser la alimentación en el segmento de la hora día que se llama, ¿qué es lo que podríamos recomendar? Los hábitos que nosotros tenemos y que el productor maneja siempre es de que a las 5 de la mañana él se levanta, a las 4, 3 de la mañana él se levanta, viene el ordeño. Después del ordeño viene el pastoreo, estamos hablando de las 5 de la mañana, 6 de la mañana. A las 11 de la mañana todos los animales están educados en buscar la puerta del corral para ir a aguarlo. Eso lo mantenemos, ya, y eso es lo extensivo. En los semi-entabulados lo mantenemos. Solo lo que vamos a incorporar son las tecnologías de suministrar un pasto que nosotros estemos seguros que le va a ofertar proteínas principalmente. Y los aditivos, por ejemplo, como les señalaba, la melaza, el maíz. Si no hay melaza con maíz o sorgo, puede ser entero, porque en el proceso de la rumia, los animalitos, lo van por decir algo, a moler, lo van a aprovechar. En ese sentido, de verdad, entonces, salen a pastoreo de 6 de la mañana y regresamos a las 11. Vienen en la búsqueda de agua. Le ofertamos agua de buena calidad, agua limpia, libre de contaminantes, excretas, que no puedan causar el desarrollo de parásitos, ¿verdad? Aguas contaminadas, agua limpia, fresca, que lo ayude a prevenir el desarrollo de parásitos. Es muy importante la calidad del agua para considerar. Sin agua no hay vida, tengámoslo claro. Entonces, pastoreo, agua. Después nosotros le ofertamos los forrajes, ya sea picado, ya sea ensilado. También estos animalitos es muy importante lo que usted señalaba al inicio, la rusticidad. Pueden aprovecharse rastrojos de cosechas, los rastrojos de las cosechas, porque ellos aprovechan bien la materia seca. Esa fibra ellos la aprovechan bien por los microorganismos que habitan en su preestómago. Bueno, Eduardo, ahorita mencionaste al forraje. Conocemos que en las fincas hay guásimo de ternero, nacedero y otros que pueden suministrársele a estas especies. Describinos cómo sería lo ideal de mezclarlo con los pastos para complementar la alimentación de estas especies. Sí, todos, amigos productores, todos aquellos árboles que tengan vaina, por ejemplo, el marango tiene una vaina, ¿verdad? El carao tiene una vaina. Todo eso le llamamos leguminosas. Esas leguminosas tienen un alto contenido de proteína. Entonces, todos esos son árboles forrajeros que le llamamos. Pero lógicamente es que los pobres animalitos no son como las jirafas, ¿verdad? No tienen el cuello largo donde pueden alcanzar esas ramas que andan aproximadamente en 4, 5, hasta 6, 8 metros. Entonces viene el ramoneo. Entonces la idea nosotros que tenemos es mezclar pastos de corte. Estamos hablando de Taiwán,
el Taiwán verde, el Taiwán morado, que es el que el productor conoce. Hay otra especie, ¿verdad?, que estamos difundiendo como INTA, como el OM22, el 769, entre otras. Entonces, mejoramos la calidad de proteína porque nosotros le metemos hojas de marango, hojas de leucaena, picadas con los pastos de corte. Entonces, de esa forma, la diversificación del sistema de producción es muy importante. Ya señalábamos, pastos mejorados para que los animalitos pastoreen, los pastos de corte a aquellas personas que no tienen grandes áreas y que podamos nosotros contar con ellos en la época seca. Todo esto se mezcla en el sentido de mejorar esos contenidos nutricionales que antes señalábamos. El alimento tiene que darnos proteína, energía y minerales para que estos animalitos se desarrollen y produzcan tanto leche y carne. Para producción de carne, Eduardo, ¿cuáles son las porciones o las raciones que se recomiendan para incrementarla? Recuerdo que cuando estábamos elaborando el guión me mencionabas que hay una especie dedicada, o no sé si son los machos o las hembras que se dedican solamente para producción de carne, obviamente la hembra para producción de leche, pero en cuanto al ovino y al caprino, ¿cuál es esa diferencia que podemos notar nosotros y qué podemos recomendar para aumentar la producción de carne? En los sistemas, cada quien tiene su propósito. En el caso de la cabra, nosotros le llamamos un sistema de producción doble propósito, ¿no? Que el objetivo principal es la leche y mantener hembras de alta genética en el proceso de selección. En este sentido, nosotros como granja de investigación y experimentación, nosotros estamos seleccionando aquellas hembras que vienen de partos dobles. De partos dobles, aquellos machos que estamos dejando para sementales también que vengan de partos dobles, porque eso nos va a incrementar la probabilidad de que en cada parto tengamos 2 crías. Y recordemos que el periodo de gestación de estos animalitos es de 150 días. Entonces, estamos hablando de casi 5 meses. Entonces, estamos hablando de 2 partos por año. Y bueno, como es el lema de la institución, ¿verdad?, producir más y mejor, entonces estamos, bueno, llamándole a la reflexión a los pequeños productores que nos están observando esta mañana, en el sentido de que inicien con esos procesos de selección. Esa es una de las prioridades. En la segunda prioridad que nosotros tenemos es en el caso de los ovinos. En el caso de los ovinos, lo que se comercializa es carne. Principalmente, dijimos, ¿verdad?, en países como Palestina, ellos consumen leche de oveja por su alto contenido de grasa. Entonces, eso es un hábito, nosotros no tenemos ese hábito. Entonces, nosotros lo que aprovechamos de los ovinos es la carne, en temporada. Puede ser en mayo, ¿verdad?, para compartirlo con la familia, o puede ser en diciembre, en esas reuniones familiares. En ese sentido, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Es un poquito contradictorio, ¿verdad? Nos interesa tener más machos que hembras, porque nosotros necesitamos carne. También es importante señalar que tenemos especies especializadas para la producción de carne en el país. Hemos introducido el Dorper y el Dorset, ¿verdad?, que hemos mejorado al peligüey, que la mayoría de la gente conoce, en el caso de la oveja. En este sentido, como le decía yo, al valorar el beneficio-costo que nosotros podemos tener, es qué tanto yo puedo ganar por día, cuántos gramos de peso puedo ganar por día al suministrar 200 gramos de concentrado, ¿ya? Entonces lo tenemos que tener en consideración. Tenemos un lotecito en el CENIA que nosotros lo estamos suplementando con concentrado y más o menos andamos entre 150 y 200 gramos por día. Entonces, o sea, que ellos se pagan porque su curva de crecimiento es bien acelerada.
en los primeros 3 meses, ellos crecen el 30%. Y de los 3 meses a los 9 meses, ellos andamos en el 40%. Y ya del primer año ya la curva va disminuyendo. Ya alcanzamos el tamaño, la altura de cruz y la altura de grupa por decir algo, de un 30-40% del tamaño de un adulto. No sé si me explico, Wendy. Desde luego que sí. Bien, Eduardo, te agradezco mucho por habernos suministrado esta información. Vamos a hacer una segunda pausa comercial y al regresar venimos con nuestro compañero Danilo Moya, que también trabaja en el Intasenia. Vamos a hablar de cómo establecer estos pastos y forrajes en la finca. También hablaremos un poco de la granja de ovino y caprino que está establecida en el SENA. Ya volvemos. Bueno, estamos de regreso, familias nicaragüenses, y en este momento vamos a hablar de cómo establecer esos pastos y forrajes que anteriormente estábamos hablando en las pequeñas fincas de producción donde están estas especies. Y para eso tenemos a nuestro compañero Danilo Moya, él es investigador en ganadería del INTA. Bienvenido, don Danilo. Bienvenido, Wendy. Gracias. Bien, ¿cuál es la mejor manera para establecer los pastos y esos forrajes en la finca? Empezando con que hay mucha producción ovino y caprino en el corredor seco. Sí, como bien es cierto, ¿verdad? La producción ovina viene creciendo de manera acelerada. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vemos de que si nosotros tenemos ovinos y caprinos y no tenemos una alimentación adecuada, lógicamente que la genética no se va a expresar nunca. Entonces nosotros debemos de priorizar en primer lugar una alimentación balanceada. Entonces, para eso debemos de establecer, ¿verdad? Pastos y forraje. Entonces, vemos de que aquí hay, digamos, gramíneas y leguminosas. Entonces, las gramíneas, ¿verdad? Aportan energía y las leguminosas la proteína. Sabemos de que los ovinos y caprinos por excelencia son animales herbívoros. Entonces, como ellos son animales herbívoros, lógicamente que nosotros su alimentación debemos de basarla en estos pastos y forrajes, que son las gramíneas y las leguminosas. De las gramíneas podemos mencionar el 715, el mar alfalfa, el quingrá, el camerún, pasto Guatemala, es decir, todos esos pastos, ¿verdad?, que aportan energía. Pero sabemos de que estos pastos, si nosotros no los complementamos con una leguminosa, pues lógicamente el animal no va a poder, ¿verdad?, satisfacer sus requerimientos nutritivos. Entonces, desde ese punto de vista, establecer pastos y forraje, ¿verdad?, implica de que nosotros debemos dedicar áreas para establecerlo, y dentro de ello nosotros podemos hablar de una buena preparación de suelo en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que hablar de cómo vamos a establecer el pasto, o sea, la distancia de siembra. Entonces, generalmente se pueden hacer asocios entre gramínea y leguminosa. Entonces, es decir, de tal manera que nosotros podamos ordenar, ¿verdad?, la casa y decir, bueno, vamos a establecer 100 árboles, ¿verdad?, de leguminosa, como por ejemplo el nacedero, la morera, el madero negro, el guásimo ternero, todos esos árboles que son apetecidos tanto por ovinos como caprinos. Entonces vemos de que los caprinos y los ovinos por excelencia también son ramoneadores, ¿verdad? A ellos les gusta ramonear. Entonces no es más que nosotros tengamos un potrero donde tengamos leguminosas y tengamos gramíneas. Pero estas leguminosas tenemos que nosotros tratar de ir ordenándolas de tal manera que estos animales
puedan acceder a ello. Entonces, cuando el animal se alimenta de gramíneas y leguminosas, lógicamente que ellos van a llenar su estómago, ¿verdad?, con proteínas y también que les va a dar o que les va a ofrecer, digamos, toda esta proteína que va a alimentarlo de tal manera que ellos puedan dentro de su estómago transformarlo y agarrar la proteína que va a darle, digamos, la capacidad cárnica de cada uno de estos animales. Entonces, ahora, después de la fertilización, nosotros también podemos, con el mismo estiércol de los animales, podemos hacer una fertilización orgánica. Entonces, el arreglo que nosotros hagamos dentro de la parcela va a depender de las necesidades que nosotros tengamos, porque nosotros podemos tener bancos de proteína también. Estos bancos de proteína, como por ejemplo en el caso del maralfalfa o en este caso del nacedero, ¿verdad?, les va a permitir a los animales que ellos puedan variar su alimentación. En este caso podemos decir que el maralfalfa tiene poca cantidad de proteína, pero sí es rico en energía. En el otro caso, en el caso del nacedero, es un alimento que tiene alto porcentaje de proteína. Y entonces se van a complementar, se van a mezclar y nos van a dar, digamos, los resultados que nosotros queremos. En este caso también podemos hablar nosotros de el medio de utilización del potrero. O sea, la utilización del potrero es básica porque nosotros no debemos de llegar al sobrepastoreo, porque si no, pues vamos a terminar con el establecimiento del pasto. Entonces, ¿cuántos días nosotros vamos a requerir para mantener los animales en el potrero? A la vez que nosotros manejamos los animales en el potrero, lógicamente que estamos ayudándoles al pasto a que sea fertilizado por medio de las excretas y las orinas que van virtiendo los animales y van dispersando en todo el potrero. Eso es básico, ¿verdad?, desde el punto de vista de que nos ahorran mano de obra, ¿verdad? El animal se siente un poco más en ambiente, ¿verdad? Cumplimos con el bienestar animal y lógicamente que todo esto va a ayudar a que nosotros tengamos una mejor producción. La cantidad de maralfalfa, ¿verdad?, o la cantidad de leguminosa, en este caso nacedero, que nosotros podamos brindarle, va a ayudar a que el animal pueda hacer una conversión alimenticia y pueda satisfacer todos sus requerimientos nutritivos. El establecimiento de estos pastos, ¿verdad?, también necesita de un control de maleza. Si nosotros no controlamos la maleza, lógicamente que va a llegar un momento que se nos va a inundar el potrero en maleza y por excelencia los animales pues no van a querer, digamos, entrar al potrero, o van a dejar por debajo, ¿verdad?, los requerimientos nutritivos del animal. Entonces, una vez que nosotros tenemos bien establecido el potrero, entonces vamos a tratar de mantener, digamos, esa gramínea y esa leguminosa, lógicamente con riego si es posible, ¿verdad?, durante la época de verano, y básico que nosotros le demos a esta leguminosa, ¿verdad?, su atención en el sentido de que vamos a hacer cortes de uniformidad, ¿verdad?, para que el animal no llegue a bajar, digamos, su alimentación. ¿Cómo puede bajar, digamos, el animal su alimentación? Porque lógicamente cuando baja la alimentación es cuando el pasto está demasiado lignificado. Entonces, si nosotros dejamos la leguminosa o ya sea la gramínea, ¿verdad?, que se lignifique, o sea, que pase mucho tiempo sin que el animal pueda, digamos, hacer su ramoneo respectivo, eso significa de que entre más lignificado esté el pasto, menos cantidad de proteína va a tener, menos posibilidades de que el animal pueda desdoblar, digamos, los nutrientes y hacer uso de ellos.
aparte de toda esta alimentación que nosotros le vamos a dar a los animales, también debemos desparasitarlo, debemos vitaminarlo, porque tenemos que quedar claro, pues, ¿verdad? La alimentación es básica para el desarrollo de la producción, tanto de leche como de carne. En este caso, el pasto maralfalfa o el quingras, el CT, como decía yo anteriormente, son pastos pobres en proteína. Generalmente estos pastos andan entre el 7 y el 10%, ¿verdad? Hay otro tipo de pastos como los bracharia, el marandú, ¿verdad? El toledo, todos esos pastos que también son bajos en proteína. Entonces, el productor tiene que identificar cuáles pastos, digamos, son bajos en proteína, cuáles pastos son ricos en proteína, ¿verdad? Quedemos claro de que las leguminosas por excelencia son ricas en proteína. O sea, en el caso del maralfalfa, ¿verdad? Que decía yo, tenemos un porcentaje de proteína entre el 7 y 10%, pero hay otro pasto como el marango, por ejemplo. El marango, que es un árbol forrajero, tiene hasta 26% de proteína. Los rastrojos de frijol, ¿verdad? El caupí, todo eso semillas, ¿verdad? Todos esos árboles que nos vienen a ayudar en la alimentación de los animales, porque realmente es básico de que ellos tengan una alimentación adecuada. Bien, don Danilo, ¿cómo saber exactamente en qué momento vamos a cortar ese pasto y ese forraje de tal manera que aprovechemos todo el contenido nutricional que tienen? Sí, generalmente cuando hablamos de pastos de corte, hablamos del CT 115, hablamos del maralfalfa, el quingras, el camerún, todos esos pastos nosotros debemos de aprovecharlo a los 65 días, 65, 70 días. Generalmente si estos pastos pasan más allá de 75 días, eso significa que su proteína viene en declive, viene bajando. En el otro caso, para nosotros hacer uso del nacedero, ¿verdad? Nosotros podemos ver de que a los 3 meses después de un corte, el árbol rebrota fácilmente. Entonces, a mí me gusta realmente ver, digamos, cómo, por ejemplo, o la capacidad de rebrote que tienen todos estos pastos y árboles forrajeros, porque la capacidad de rebrote les va a dar a ellos, ¿verdad? Una gran cantidad de biomasa, ¿verdad? O forraje verde para alimentación de estos animales. Bueno, don Danilo, otra parte que vamos a contemplar en este momento es el almacenamiento de estos pastos o de estos forrajes. Hemos preparado un video de cómo elaborar el silo bolsa. Espero que ustedes tomen nota, vean. Buenas tardes, vamos a compartir la tecnología de la semana que se llama silo de bolsa. ¿Qué necesitamos? Una bolsa de plástico, un saco, tintalero, melaza y en este caso tenemos pasto picado porque ahorita por las condiciones ambientales hay un excedente de producción de forraje. Entonces en ese excedente de producción de forraje es el que nosotros tenemos que conservarlo para cuando haya escasez, que es el periodo de verano. El volumen que más o menos puede alcanzar en esta bolsa de plástico quintalera oscila entre 60 y 64 libras de forraje bien compactado. En base a eso nosotros le vamos a echar del 3 al 5% de melaza. Si son 64 libras lo que alcanzan en esta bolsa plástica, el 3% son 4.5 libras de melaza. Es lo que vamos a ocupar, es lo que tenemos. Libra. O en este caso tenemos una botella de 0.5, estaríamos hablando de 0.5 litros de melaza. Pero ustedes van a verla que va a depender de la textura, de la consistencia de la melaza. En este caso la melaza es de muy buena calidad, es bastante espesa.
El ensilaje es un proceso de fermentación que no necesita oxígeno. Las partículas de oxígeno descomponen el material y ayudan al crecimiento de hongos y bacterias que causan enfermedades, en este caso a nuestros animales. El forraje picado se va introduciendo a la bolsa, preferiblemente que quede en capa. Ahora hay algo muy importante, que en la esquina de la bolsa tienen que distribuirla, porque acá en la esquina es donde queda almacenado también aire. Entonces, procurando que siempre en la esquina evacúen el aire que pueda quedar almacenado. Entonces el plástico va a impedir de que el oxígeno, el aire que nosotros respiramos, entre a nuestro silo bolsa. Aquí nosotros lo que tenemos es proteína. Nosotros lo que tenemos en los pastos picados o aquel material que sea de color verde, tenemos nitrógeno. Nitrógeno es lo que nos va a dar la proteína. Para que nuestro alimento que estamos almacenando sea lo más nutritivo para nuestras diferentes especies, en este caso ovino y caprino, pero también se puede alimentar vaca si le adiciona melaza. Y aquí van a ver ustedes la consistencia de la melaza. Bastante espesa, no es chirre, ¿verdad? Agüita como le llamamos. Y esto lo va a dar energía. Entonces llevamos proteína y energía en esta conservación, ensilaje en bolsa. Estamos conservando un alimento rico en proteína, pero le adicionamos energía. Como es una fermentación sin oxígeno, nos tocaría ahora compactar. Compactar ya puede hacer introduciendo nuestro pie o con un pisote, ¿verdad? Pero es que se elimine todo el oxígeno que hay entre las capas de forraje que nosotros estamos utilizando. Y estos pasos se van repitiendo a medida que nosotros vamos conservando nuestro forraje en el silo bolsa. Recordemos, ¿verdad?, que lo que llevamos aquí, todo lo que es color verde, es fuente de proteína. Y con la melaza le estamos adicionándole energía al alimento. Esa alimentación, acordémonos que nosotros tenemos los encierros. En cada encierro andan aproximadamente de 8 a 9 animalitos por su categoría. O sea que en cada espacio donde le damos alojamiento, nosotros podemos tener 10 animalitos, como vamos a ir a observar. Entonces dijimos que anda aproximadamente en 64 libras, bien compactado. Si mi peso no me ayudó, ¿verdad? Andamos en 60, 50 libras, pero con una persona que tenga un peso mayor, anda en 64 libras.
Recordemos que esto lo tenemos que guardar y ofertarlo a los animales en la época que no hay alimento. Esa es la idea de este ensilaje. Ese es el propósito de gastar la bolsa plástica y el saco almacén. No vamos a guardar este ensilaje en este mes de julio que lo hicimos y ofertárselo en agosto. Es para tener alimento cuando no hay en el periodo seco. Podemos señalar que hemos compartido la tecnología de la semana amigable, con la que ustedes pueden alimentar a sus cabritas y a sus ovejas en el periodo seco del verano, donde hay escasez de alimentos. Gracias. Bueno, recordemos una parte importante, don Danilo. ¿Por qué debería de almacenarse los pastos y los forrajes? Bueno, miren, generalmente en la parte de invierno nosotros tenemos excedentes de cosecha. Es decir, por muy poco terreno que nosotros tengamos, nosotros podemos ver de que la producción es alta, ¿verdad? Se incrementa la producción. Entonces, en ese momento nosotros debemos destinar una parte para alimentación de los animales, pero la otra parte nosotros debemos de almacenarla. O sea, hay muchas formas de almacenar estos pastos y forrajes o los excedentes de pastos y forraje. Además de almacenarlos, pues nosotros podemos hacer uso de la melaza o podemos hacer uso de otros ingredientes, ¿verdad? Muy importantes para la producción animal. Creo de que si nosotros tomamos, digamos, esa cultura de almacenar los pastos y forrajes, entonces cuando llegue la época cruda, allá en marzo o abril, ¿verdad? Vamos a tener alimentos para los animales. Entonces, en esa época nosotros lo que esperamos es que los animales no se nos bajen de peso, ¿verdad? Es una ganancia que los animales no se nos bajen de peso, por lo tanto debemos mantenerlos para que ellos puedan desarrollar todas sus funciones fisiológicas, ¿verdad? Y desarrollar la producción también. Recordemos que sin alimentación no hay producción. Perfecto, don Danilo. Le agradezco mucho por esta información. Esperamos que ustedes hayan tomado nota, ¿verdad?, de todo lo que abordamos en cuanto al establecimiento, las recomendaciones de cómo suministrar pastos y forrajes a las especies menores de ovinos y caprinos. Con esta información yo despido el programa de esta edición. Les saludo Wendy Nicaragua. Nos vemos en la próxima.